Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos a Bitcoin para vos. Nada, como siempre, de que Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para vos también es un libro disponible en Amazon. Si lo queréis gratis en PDF, lo pedís aquí abajo en los comentarios. Aquí no sale consejo financiero, sale educación y entretenimiento. Bueno, hoy va a ser un poco diferente. Hoy vamos a hablar de la conferencia de Praga en la que he estado. Me he tirado ahí la semana entera por tema de, bueno, ya os lo voy a ir explicando durante el vídeo. Pero por temas, digamos, logísticos y tal, pues me tuve que estar ahí una semana entera en lugar de los 3, que eran 2 días de la conferencia principal. Vamos a ver los pros y los contras de la conferencia. Vamos a ver cómo se compara con la de Ámsterdam, cómo se compara con la de Miami y con otras, y si mereció la pena ir. Y si estás pensando en ir a algún tipo de conferencia de este tipo, pues al ver este vídeo, pues quizás te ayude a decidir si merece la pena gastarse el dinero que esto implica o no. Bueno, vamos a ver un poco, hablando de los pros y los contras, ¿no? El hecho de hacerla en Praga, pues tiene muchos pros. Praga es una ciudad preciosa, es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es una ciudad de tamaño medio, no es una urbe tipo Londres o París, sino que es mucho más manejable. El precio de la comida y la bebida es bastante asequible. Está en el centro de Europa y es relativamente fácil de acceder. Cuando no estás en la conferencia, estás en los restaurantes, estás en los bares y estás paseando por la ciudad, con lo cual, digamos, te da oportunidad de hacer pues, un poquito de turismo y de compaginar un poco la conferencia con unas visitas, con la arquitectura y la cultura, ¿no? Eh, la cerveza es famosa, la cerveza de Praga. Ellos son los que inventaron la cerveza Pilsen. Hay mucha cerveza en Praga y ya, ya ahora hay menos porque nos hemos bebido un montón, pero los picones son muy cerveceros. Pero sí, es un sitio muy chulo para ir de fiesta y para ir incluso a una conferencia, ¿no? Entonces, es una ciudad también bastante pro Bitcoin, porque he visto muchos sitios, sorprendentemente, muchos sitios donde aceptan Bitcoin y tienen pegatinas de Bitcoin y abiertamente están por la labor. Y no olvidemos que Trezor, Trezor, que es una de las billeteras frías más potentes del mercado, se fabrica allí mismo, en Praga. Y con la empresa, lo realiza la empresa Satoshi Lab, que se ha encargado de gran parte de sponsorizar el evento y bueno, su CEO pues aparecía por ahí en todas las charlas y tal, ¿no? Entonces eso sería un poco lo. Luego también, por la historia que tiene Praga y la República Checa, o la antigua Checoslovaquia, era un país comunista que se rebeló contra ese comunismo, intentaron pues tener un poquito más de independencia, de emprendimiento, y yo creo que era de los países menos comunistas de los que estaban detrás del telón de acero. Y eso era porque la gente tenía una especie de iniciativa, independencia, emprendimiento y ganas de hacer cosas, ¿no? Eh, hay un proyecto, de hecho, allí, que es bastante conocido, que se llama Parallelis Polis, que es un proyecto de cómo crear una realidad paralela, una alternativa al Estado, a la ciudad normal a la que vivimos todos y cada uno, y crear una alternativa diferente, una alternativa que sea más libertaria, más abierta, donde no haya, digamos, tantos dogmas y donde tenemos que vivir de una forma tan encorsetada como estamos viendo en la sociedad actual, ¿no? Entonces es un proyecto que está muy relacionado con la filosofía Bitcoin y muchos Bitcoiners fueron a la sede de Polis. Yo no tuve tiempo, no pude ir, pero iré la próxima vez. Y es interesante, digamos, esto le da puntos a la ciudad, ¿no? Para ser la sede de la capital europea de Bitcoin. Sin embargo, como contras, al elegir esta ciudad como sede, yo le pondría que es una ciudad demasiado turística. Entonces, tienes que competir con los turistas que van allí de vacaciones. Tienes que competir con los niños que van allí en viaje de estudios. Tienes que competir con los futbolistas. Resulta que durante la conferencia de Praga estaba la final de la UEFA y estaba aquello lleno de italianos e ingleses
peleándose y emborrachándose. Claro, esta gente pues te quita los hoteles, sube los precios, hay menos vuelos. Entonces, por una parte, yo casi preferiría una ciudad bonita, pero mucho menos turística. Una ciudad más pequeña, una ciudad que esté más apartada y que solo vayan bitcoiners a ese evento y no tengas que competir con millones y millones de turistas que llegan allí cada año, ¿no? Entonces, un poquito en contra le pondría esto, hoteles caros y pocos vuelos. No me gustó la conexión que había. En cuanto a la planificación del evento, bueno, aquí hay... Estaba muy bien en el sentido de que había muchos eventos laterales. ¿Qué quiere decir esto? Side events. Pues la conferencia estaba anunciada como del día 8 al día 10. Entonces, tú te comprabas el billete, el ticket, que valía aproximadamente unos 300 euros. Y tú pensabas, bueno, ya está, pues voy el día 8, voy el día 9 y voy el día 10. Son 3 días. Pero no, resulta que el día 8 tenías que pagar aparte. Y encima era carísimo. Lo llamaban Industry Day y era como de minería, pero en plan minería a lo bestia. Entonces, eso confundió a mucha gente. Y, llegó el día 7 esperando que el día 8 iba a ir a la conferencia y el día 8 no pude ir a la conferencia y por tanto, pues, no, se fue durísimo. Eso yo creo que falló un poco a la hora de explicar exactamente cómo era, ¿no? Pero es que también había eventos el día 7, el día 6 y el día 5. Yo conseguí ir al evento del día 6, que era el día de los desarrolladores y de los hackers, y fue muy interesante. Tuve que pagar aparte, me costó 85 euros con el descuento, porque con el código de Lunaticoin más pagar en Satoshis, pues te hacían un descuento, pero el precio era como 100. Entonces, no sé, como muchos días, casi todos los días de pago, has pagado ya 300 y tienes que pagar otros 100 y luego si quieres el día de industria son 400, si quieres el día de la mempush son otros 400, o sea, había como mucho, pero también pagando cada día extra y eso no me gusta ese tipo de organización, ¿no? En la conferencia de Ámsterdam el paquete eran 300 y por 300 tenías acceso a todo, menos la zona VIP, claro. Siempre hay una zona VIP, eso no. La zona VIP es carísima y casi nadie se lo puede permitir. Yo creo que la mayoría de los que van a la zona VIP no pagan nada, porque suelen ser precisamente los ponentes. Suelen ser el Peter McCormack, el Knut Svallon, el, eh, ¿cómo se llama este? El Joe Nakamoto, toda esa gente que son presentadores o ponentes o tal. Les regalan el ticket y ya está, ¿no? Pero, bueno, eh, en cuanto a las side events, ya digo que fui a uno y estuvo muy interesante, era súper técnico y a veces me explotaba la cabeza, pero te dabas cuenta que estaba rodeado de gente que tenía mucha capacidad, ¿no? Gente de... A ver aquí. Fijaros, esta es Gloria Zhou. Esta es una Bitcoin Core Developer. ¿Qué quiere decir esto? Esta chica, junto a sus compañeros, son los que están manteniendo el código de Bitcoin. Sin esta gente, Bitcoin se hunde. O sea, esto lo necesitamos, deberíamos tratar como dioses y protegerlos como si la vida nos fuera en ello, porque nos va. Entonces estuve haciendo una presentación y estuve explicando cómo funcionan los repositorios de Bitcoin, cómo hacer propuestas, cómo hacer revisiones de código, cómo hacer, cómo, básicamente, qué es lo que hace el trabajo de ella de día a día, cómo lo hace, cómo hacen las revisiones, y te explica y estuve haciendo una workshop en directo, y el que se llevó el ordenador pudo, digamos, acceder a Bitcoin Core y empezar a hacer pull requests desde GitHub y, bueno, meterse. Todo el plan lo hacían en plan test, ¿no? No estaban tocando el código real, obviamente, pero que, o sea, ver a alguien que está desarrollando el código en vivo y en directo y que te haga una demostración de cuál es su trabajo de día a día es muy impresionante, ¿no? Que no, tú lo puedes ver en vídeo donde quieras, pero
tiene su magia, ¿no? Verlo ahí en vivo e en directo, incluso si no entiendes el código, como que era lo que me pasaba a mí. Yo el código casi no lo entiendo. Yo sé algo de Python, pero aquí me perdía completamente. Pero bueno, también hubo otras presentaciones también muy técnicas. Todo esto estoy hablando todavía del side event. Por ejemplo, la de Blescomat. Esta maquinita que veis aquí es una máquina muy interesante que la ha creado una empresa que se llama Blescomat, que su CEO es Carliato, que es español. Estaba allí, estuvimos hablando con él. Y esta máquina, tú le metes monedas. Esta es la versión checa. Le metes monedas checas, la corona checa. Digamos, le metes 10, 20, 30, lo que tú quieras, ¿no? Entonces te genera un código Lightning, un código QR, en la pantalla, y con el móvil te baja, descargas ese código Lightning y te ingresa Satoshis en tu billetera caliente del móvil. Puede ser Moon o la wallet de Satoshi o Samurai o la que tengas, ¿no? Entonces es una forma como muy intuitiva y muy visual, muy práctica de convertir fiat a, a Bitcoin, ¿no? O sea, en lugar de tener que ir a un exchange o hacer peer-to-peer o complicaciones de estas, es muy inmediato, muy práctico, muy efectivo. Y para gente que no está acostumbrada al mundo de Bitcoin, una de las grandes, de los grandes problemas que tienen es que dicen, ¿y cómo compro yo Bitcoin? Y eso parece muy... Y cuando le explica lo de los exchanges o lo de peer-to-peer o lo de hodl-hodl o de lo de BISC, se hacen un lío y dicen, no, paso, mira, tira, da igual. Pero con esto tú metes monedas y tienes Bitcoin en el móvil. Y con esa Bitcoin vas al bar y te compras una cerveza. Es como muy visual, como muy práctico, ¿no? Y pues, nos estuvieron explicando en qué consistía su proyecto. O sea, su proyecto es en código abierto, podéis meteros en GitHub y bajarlo entero. Lo podéis utilizar, podéis modificarlo. En fin, la filosofía de código abierto, ¿no? De open source. Y bueno, este chico, que no me acuerdo su nombre, es americano, también está en la empresa de Blescomat, nos estuvo explicando un poquito el código y nos invitaba, y dice, podéis, en lugar de comprar la máquina esta vale como 300 euros, pero te invitaba a decir, bajaros el código y crearos vuestra propia máquina. Os compráis una Raspberry Pi, eh, la integráis, digamos, con la red Lightning, etcétera, hacéis esta Raspberry Pi, la convertís en nodo Lightning, y bueno, y luego tenéis el aparato físico que sea capaz de adivinar las monedas, que son todos los aparatos que llevan, el mecanismo que llevan las máquinas tragaperras, que detecta si una moneda es de 10 o es de 20 o es de 30 o lo que sea. Pero que si eres manitas y te gusta la tecnología y tal, te puedes hacer esta máquina por bastante menos de lo que cuesta. Yo diría que por 100 euros te la puedes hacer. Entonces, este tipo de eventos, de charlas y de presentaciones, pues son muy interesantes porque te da una idea de que Bitcoin y Lightning y Liquid y todo esto evoluciona de forma muy rápida y hay muchísimas posibilidades. Y no, esto no ha hecho más que empezar. O sea, esto se va a multiplicar por 100 y por 1000 en opciones, ¿no? Y cada una de estas opciones está luchando por democratizar el acceso a Bitcoin, el acceso a Lightning y crear, digamos, un ecosistema más sólido. Entonces, pues eso. Luego, eso en cuanto a los side events. Side events, yo solo puedo hablar del martes, que era el Día de los Desarrolladores, que aunque no seas desarrollador es muy interesante y recomiendo ir. Pero luego estaba el día 9 y el día 10 estaba el main stage. Main stage, que eso ya es, digamos, lo que te incluía el haber pagado los 300 euros. Entonces, pues en cuanto al main stage, pues, ya era más general, ya era más hablar de inflación, de economía, de la oferta monetaria, de los problemas de las regulaciones, son temas, digamos, más cotidianos
para los que no somos desarrolladores ni tenemos ese perfil súper técnico que tienen los hackers, ¿no? Entonces, pues fue un evento bastante bien organizado. Había 4 salas, pero en realidad solo había 2. Y esto es otra historia, ¿no? Que tengo yo con los eventos de Bitcoin. En Ámsterdam y aquí y en Miami, lo que hacen es, cada hora, por ejemplo, a las 9 de la mañana, tienes 4 o 5 o 6 salas, ¿no? En Ámsterdam había 4. Aquí había 4 también. Pero aparece Michael Saylor hablando a las 9. Y aparece otro tío hablando de Lightning en otra sala a las 9. Y aparece otro tío hablando de no sé qué a las 9. O sea, que tienes que elegir. Entonces, cuando ves uno, te pierdes 3. Entonces, siempre tienes la sensación de estar viendo una cosa, pero dices, hostia, ¿y si era mejor lo otro? Entonces, tienes ese FOMO constante que supongo que no se puede evitar, porque si no sería, la conferencia duraría días y días y días. Y eso tampoco es factible, ¿no? Entiendo que lo hagan así. Pero sí que es verdad que en Praga había una cosa buena y que solo había 2 salas. Porque de las 4, una era en checo, o sea, que era descartada, y la otra era VIP, con lo cual también descartada porque eso es carísimo. Entonces, había una sala pequeñita, que era como más, un poquito más técnica, un poquito más minoritaria. Y yo ahí vi un par de charlas, pero casi todo pasaba en la sala principal. Entonces, eso sí me gustó con respecto a la de Ámsterdam, que había 4 salas y eran casi, digamos, la valía y el contenido de las ponencias eran casi del mismo peso. Entonces, te daba rabia perderte una, ¿no? Em, una de las ventajas que yo le veo también a asistir a este tipo de eventos es pues que el networking que se hace, o sea, conoces muchísima gente y Praga es especialmente buena para esto, porque no solo estás hablando con gente, con el público allí, en el propio evento, sino que después pues quedas con ellos. Había quedadas había 3 bares donde íbamos siempre. Uno era el bar número 7, que recuerdos. Otro era el Pivo Barsky, Pivo significa cerveza, y había alguno más, ¿no? Todos estos bares se podía pagar con Bitcoin, con Satoshis, y, bueno, y estaban petados de gente, porque éramos miles, y los miles no iban, pero sí, con que fueran 100 ya el bar se llenaba. Entonces, a veces costaba bastante encontrar sitio. Em, bueno, como decir, a ver qué fotos tengo por aquí. Vamos cambiando un poquito de foto. Especialmente está el bar número 7, que tiene su especie de cajero de Bitcoin. Metes billetes y te salga una dirección Lightning. Te lo llamas. No me queda claro cómo funciona, si es on-chain o no, pero bueno, ahí está. Y ese cajero está ahí desde hace años y va a estar ahí durante muchos años. O sea que esto es un bar Bitcoin de por vida, no solo para el evento. Y bueno, la ciudad pues preciosa y te inspira mucho, ¿no? Te inspira mucho, sobre todo el tema de lo que llaman ahora, sobre todo el Saifidean y otros, ¿no? La arquitectura. ¿Por qué los romanos hacían un puente que todavía los coches y los camiones pueden pasar por encima y no se cae? Y nosotros hacemos un puente y a los 100 años hay que tirarlo porque es una puta basura. ¿Por qué? Porque el puente de los romanos estaba hecho con una tecnología, con una mentalidad a largo plazo, mientras que ahora la cultura fiat nos obliga o nos empuja a tener una mentalidad a corto plazo. Se construyen casas que a los 70 años dan pena verlas, mientras que todos los edificios que hay en Praga tienen 500 años y están tan sólidos como el primer día. Eso es proof of work, eso es tecnología duradera, eso es pensar a largo plazo, preferencia temporal larga y no corta. Y eso es un poco la filosofía que permite Bitcoin. Bitcoin está aquí para durar miles y miles de años, ¿no? El dinero fiat es, es un dinero que tiene una esperanza de vida de 27 años, ¿no? Cuando haces la media, cuántas veces han cambiado de moneda en Venezuela o en Zimbabue o en Argentina, y todo eso baja muchísimo la media, ¿no? Más cosas. Em, una cosa que no me gustó del evento principal era que en realidad eran solo 2 días, ¿no? Aparte de la confusión esta que había entre, eran 3, pero no, eran 2.
Pero el segundo día repitieron charlas. Repitieron charlas y ya, no me repitas la misma charla 2 días porque yo he pagado por un evento y ponme charlas nuevas. Estaban estirando el contenido, se ve que rellenando un poco y en el stage principal repitieron por lo menos que yo viera 2 charlas tal cual, calcadas, del primer día al segundo día. Y eso no me pareció bien. Pero bueno, algún defecto había que tener, ¿no? Y bueno, los ponentes, pues había ponentes de muchísima calidad. Pues, esta era la entrada del sitio, ¿no? Y cuando entras a un sitio así, pues te emocionas, ¿no? Y dices, hostia, que tú vienes, ¿no? Tú estás en tu casa, ¿no? Y estás leyendo sobre Bitcoin, estás viendo Bitcoin, estás ahí pensando en Bitcoin. Pero todo lo que ves, vas al supermercado, no se puede pagar con Bitcoin. Vas al bar, no se puede pagar con Bitcoin. Hablas con la gente y no tienen ni puta idea de lo que es Bitcoin. Y dicen que Bitcoin es una estafa. Cuando los estafados son ellos, porque cada día son más pobres, porque están usando un dinero fiat que se devalúa con mirarlo. Entonces, entras aquí y dices, tía, por fin estoy en el sitio que quiero estar. Por fin estoy con gente que, que tiene la mente abierta y que piensa como yo. Un sitio donde se puede comprar cerveza y comida y pagar con Bitcoin. Un sitio donde voy a aprender sobre la tecnología, sobre las políticas monetarias, sobre economía, sobre todo, ¿no? Entonces da mucha alegría entrar a un sitio así. La comida de Praga. Bueno, así como la cerveza es de las mejores del mundo, digamos que la comida de checa no se va a llevar nunca un premio ni una estrella Michelin. Nunca encontraréis un restaurante checo en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ningún sitio del mundo que no sea la República Checa. Y hay una razón para ello. Es comida que rellena el hueco, pero poco más. No es gran cosa. Eso sí, te quita el hambre. Te quita el hambre, vamos. Yo me comía uno de estos. Estos son una especie de dumplings que están rellenos de cerdo. Y te comes eso y en 3 días ya no hace falta que comas más. Eso, tardas en digerir eso te queda como una losa al estómago y te da energía para seguir todo el día quemando las calorías que has ingerido, ¿no? Y bueno, y como estaba diciendo los ponentes, pues había los típicos, ¿no? O sea, estaba Sailor, que era la estrella invitada, estaba Saifidian, estaba Knut Svanholm, eh, estaba Adam Back, Breed Love, estaba, bueno, McCormack como presentador, eh, y luego estaban los españoles. Hubo bastante, ¿cómo diría? Presencia española. Y eso es bueno y me dio bastante alegría. Y de hecho, yo diría que fuimos la primera, en cuanto a asistentes, fuimos la primera nacionalidad después de los checos. Yo hablaba con mucha gente allí y conocí noruegos y alemanes y polacos y turcos y tal, y muchos checos también. Pero yo diría que tengo la sensación de que eran muchos españoles y que probablemente éramos mayoría. Y está Michael Saylor, como no, la estrella, todo el mundo quería hacer fotos con él. Y aquí, mira, aquí estaba, por ejemplo, un panel europeo, ¿no? Obviamente, como estamos en Europa, pues es bueno que haya, bueno, necesario y obligatorio, casi, ¿no? Había representación aquí en este panel tenemos a un italiano, un checo, alemán, Lunaticoin, español, y un francés. O sea, todos estos son youtubers, gestores, digamos, creadores de contenido, etcétera, y estaban allí haciendo un panel hablando de Bitcoin y de las barreras del lenguaje. Claro, es que un detalle importante es que dice detrás de las barreras del lenguaje, ¿no? Y pusieron barreras con una falta de ortografía. Efectivamente, las barreras son evidentes, ¿no? Cuando ni siquiera somos capaces de escribir bien el inglés. Pero bueno, un fallo imperdonable teniendo en cuenta que hay correctores que sobre todo en inglés funcionan muy bien, ¿no? Así que no sé por qué pasó esto. Pero bueno, el caso es que los ponentes eran de mucha calidad, probablemente yo diría que había, digamos, más pesos pesados en Ámsterdam y había mucho más pesos pesados en Miami,
pero era suficiente, ¿no? Era suficiente, digamos, la calidad de los ponentes, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, como un pequeño defecto que le pondría al main stage es que cuando estabas allí se oía bien. Tú estabas ahí sentado, era bastante grande y se oía bastante bien. Pero en los vídeos que he visto de grabación oficial, te cogen el sonido de sonido ambiente en lugar de coger el sonido del micrófono, ¿cuál es? No sé por qué han cometido ese error. Entonces sale así como con eco, se escucha mal. No sé si habéis visto el vídeo de Michael Saylor, pues se escucha mal. Se entiende, pero no es la calidad que se espera de un evento así cuando lo está reproduciendo en YouTube, ¿no? Entonces eso, un pequeño defecto que le veo. Luego una parte muy importante que había dentro de todos los eventos, y este también, son los stands, ¿no? Había stands de Get Albi, de Trezor, de Ledger, de Jade, de Beatbox 2, de eventos de billeteras de metal, de todo tipo de empresas que están relacionadas de alguna manera con Bitcoin, ¿no? Digamos, todo ese tipo de empresa auxiliar que intentan ganarse la vida dentro del ecosistema, ¿no? Y cuando ves todo esto, pues te das cuenta primero que la mayoría van a fracasar, porque yo creo que esto no da todavía para tanto. ¿Mm? Por lo menos vi 4 stands de billeteras metálicas de Bitcoin. ¿Qué es una billetera metálica? Pues es simplemente una chapa de metal o unas arandelas donde grabas cada una por una tu frase semilla. De forma que si hay un incendio en tu casa o en cualquier sitio o una inundación, esa frase semilla no se va a destruir. Esto es una buena idea, pero ¿para qué comprarse una cosa así? Vete a la ferretería y háztelo tú mismo. O sea, si eso es comprar 24 arandelas y un punzón. O sea, que hay cosas que como que quieren entrar en el ecosistema, tienen tanta creencia en Bitcoin y tienen tanta pasión que quieren vivir de Bitcoin, ¿no? Y quieren generar ingresos, quieren encontrar un nicho de mercado dentro de Bitcoin, incluso cuando no lo hay. Entonces, bueno, conviene apoyar, pero aquí va a haber una selección natural, obviamente, muchas de estas empresas van a fracasar y otras van a triunfar. Entonces, pero se aprendía mucho parándote en aquellos stands que te llamaban la atención y, y preguntando y viendo a ver qué opciones daban. Había, por ejemplo, uno que era Bitcoiner Jobs, que era cómo encontrar un trabajo dentro del ecosistema Bitcoin. Y también había charlas relacionadas con esto. Yo estuve hablando con los de GetAlbi, estuve hablando con los de Bitcoin Beach, que son varios proyectos que tienen comunidades como la que se hicieron, como la que se hizo en el Zonte, en El Salvador. Digamos, esto ha sido imitado por otras comunidades en Brasil, Filipinas, en Honduras y en algún país más que no me acuerdo ahora. Entonces hay varios proyectos que son de Bitcoin Beach y ahí te explicaban exactamente si tú querías empezar el tuyo en tu zona, pues aunque no tengas playa, se puede empezar un Bitcoin Beach en Albacete, ¿por qué no? Simplemente buscar un sitio, normalmente son sitios pequeños, ¿no? Sitios pequeños que son más manejables y que pues, tienes que hablar con menos gente y tienes que pedir menos permisos y regulaciones, etc. Entonces se puede hacer en cualquier sitio y estuve hablando con ellos y me aconsejaron me contaron cómo empezaron ellos en Brasil. Estuve hablando con Fernando de Brasil y me contó cómo empezaron allí y cuál sería, digamos, los pasos a seguir para, por ejemplo, en tu barrio, sin crear un proyecto Bitcoin Beach, pero por ejemplo, si tú tienes un bar en tu barrio donde vas todos los jueves con tus amigos a tomarte una cerveza o un café, pues habla con el dueño y dile, mira, nos juntamos aquí cada jueves y nos gustaría pagar con Lightning, con Satoshis. Si te pagamos en Lightning, te la puedes quedar o las puedes vender inmediatamente y las cambias a euros. Pero si nos aceptan los pagos, pues vamos a abrir más y esto se va a hacer famoso como el sitio, el sitio en la zona o de los primeros sitios en la zona que acepta Bitcoin. Entonces va a tener beneficios para el bar, va a tener beneficios para los clientes que quieren pagar en Bitcoin. Entonces, digamos, me estoy aconsejando cómo se debía hacer y algunos de los consejos que me dio los voy a probar en el bar de mi barrio a ver, a ver si funciona, a ver si me escuchan
O si sueltan a los perros y me hacen salir corriendo. Ya veremos. Bueno, pues uno de los stands interesantes también que había, que no, al final no me dio tiempo a ir, pero me lo contaron, gente que sí fue, eran los stands de pasaportes, ¿no? Esto de Bitcoin es un movimiento muy libertario, es una filosofía, y yo hablé con muchos asistentes, tanto en la conferencia como luego en los bares, y les preguntaba, ¿dónde vives? Y la mayoría me decían, en ningún sitio y en todos. Encontré muchos nómadas, mucha gente que se tira 3 meses aquí, 4 meses allá, un día aquí, que va buscando los sitios más baratos, va buscando los sitios del norte de Europa en verano y en invierno se va a otro sitio más cálido, las Islas Canarias, o el norte de África, o se va a Tailandia. O sea, son nómadas digitales que han conseguido un trabajo que está o no relacionado con Bitcoin. En la mayoría de los casos no está relacionado con Bitcoin, pero sí lo pueden hacer de forma remota y ya les paguen en Bitcoin o no, ellos son Bitcoiners y deciden que es más eficiente para ellos vivir en un sitio donde están a gusto y donde el coste y los impuestos son mínimos. Entonces me pareció como muy interesante ver una cantidad importante de nómadas digitales, ¿no? Y a colación de esto, uno de los stands estaba, digamos, uno o más de uno, estaba aconsejando a cómo convertirse en nómada digital y había uno en concreto de Paraguay. Decía que en Paraguay, si pagas 0,23 Bitcoin, que vienen a ser, pues, algo así como 6.000 o 7.000 euros, más o menos, em, pues te facilitan la residencia en Paraguay. Paraguay es un sitio donde el coste de electricidad es muy barato, el coste de vida es muy barato y bueno, es un país, yo no he estado nunca, pero parece ser que es un país relativamente cálido y muy verde, muy ecológico, hay bastante libertad, hay bastante democracia y es un sitio, digamos, que no está tan encorsetado como la antigua Europa o Estados Unidos, estos países que están tan desarrollados que ya empiezan a generar leyes estúpidas e impuestos abusivos, ¿no? Entonces, las ventajas de irse allí son bueno, los impuestos y un poco vivir en un sitio que es una especie de paraíso terrenal, ¿no? Entonces, pues te aconsejaban sobre esto, te hablaban del coste y te hablaban de las opciones, las posibles opciones que tiene esto. Entonces, bueno, la comparativa de que tiene Praga, que no tuviera, por ejemplo, las grandes conferencias de Estados Unidos, como la de Miami, pues para mí principalmente un grandísimo punto fuerte de la conferencia de Praga fue que no había nada, pero nada de shitcoins. Absolutamente cero. Mientras que en Miami, que no sé por qué, siempre meten algo de shitcoin. Siempre aparece allí un tonto de Ethereum o algo de Solana o el que venía con el tatuaje de Luna, que no sé si se habrá borrado el tatuaje ya o qué, pero bueno. El caso es que por la razón que sea, obviamente porque pagan mucho, les permiten entrar, hay un 1% de shitcoiners en- entre los ponentes. Mientras que aquí era radicalmente 100% maximalista, 100% Bitcoin. Y eso es un punto muy fuerte a favor de Europa. La de Ámsterdam también era así, era exactamente igual en ese sentido. ¿Qué más cosas por aquí? A ver. Bueno, el precio no era excesivamente caro. El precio de la conferencia de Praga me parece un precio normal, como el de Ámsterdam. 300 euros por 2 o 3 días está bien. Pero ten en cuenta que tienes que sumarle luego los hoteles y los vuelos, ¿no? Y luego la cerveza que te vas a tomar, la comida que vas a comer, el transporte, y al final te gastas una pasta en estas cosas, ¿no? Pero la conferencia de Miami vale miles de euros en lugar de cientos. Entonces, si estás en Europa, la que tienes que ir es esta. Elige Ámsterdam o elige Praga, si quieres ir a una grande, o elige una más pequeñita, si te gusta una cosa más íntima, tipo la de Madrid, la de Riga, la de Oslo, que está ahora mismo está ocurriendo, la de Oslo, o cualquier otra, ¿no? Hay conferencias, hay muchas conferencias y muchas no son tan... Las que están compitiendo por ser número uno son Praga y Ámsterdam y por eso las estoy comparando yo, porque las demás compiten en otra liga. Em, entonces, bueno,
una de las ventajas de hacerla en Europa es que hay mucha gente europea, ¿no? Aquí los 5 panelistas estos son europeos. Entonces, da gusto, porque obviamente todos hablan con acento en inglés, porque ninguno es inglés, pero digamos que cuando te metes en el mundo Bitcoin, te cansas de que todo venga desde el punto de vista americano. Te hablan solo del dólar y de la Fed y de las regulaciones americanas y del Biden. Y al final te cansa y dices, ya, que fuera de América también existe, hay un universo, está Europa, está Asia, está Sudamérica, hay otros sitios, ¿no? Entonces, es refrescante ver gente que no son americanos, básicamente. Y esa es la gran ventaja de ir a una conferencia en Europa, en comparación con ir a una conferencia en Miami, donde todo es 100% americano. A Miami no va ni un solo europeo. Fue Álvaro de María y algún otro, pero prácticamente una minoría, ¿no? Y obviamente como ciudad, o sea, si tengo que comparar Miami con Praga, es que no hay color. O sea, Miami es una playa, es una playa. Yo no sé por qué tiene tanta fama en Miami. Yo he estado muchas veces y no me gusta nada. Cero. No aconsejo a nadie que vaya a visitar Miami. No sé por qué el Bisbal y esta gente se van allí, no tengo ni idea. Pero a mí, si no vuelvo a ir nunca en mi vida a Miami, moriría bastante feliz. Sin embargo, me gustaría volver cada año a Praga o 2 veces al año. No hay color. O sea, si quieres una ciudad. Pero es que incluso te diría que cualquier ciudad europea le dan 1000 patadas a cualquier ciudad americana, incluyendo Nueva York. Entonces ahí está la ventaja, ¿no? Entonces, como ventajas contra las sedes americanas estaría pues el precio, la ciudad, el sitio, ¿no? Y ese rollo europeo, ¿no? Que somos un poco diferentes a los americanos, ¿no? Entonces, bueno, pero las ventajas de las sedes americanas como Miami, pues que hay más nivel en los ponentes, hay más organización, hay más calidad de todo, hay más dinero. Eso también hay que decirlo. Y luego, en cuanto a la comparativa, ¿a cuál le doy yo, habiendo estado en las dos, habiendo estado en Amsterdam y habiendo estado en Praga, a cuál le doy yo el número uno? Y no lo sé, no lo sé. Que como habéis estado escuchando, em, Amsterdam estaba como mejor planificada y organizada. What you see is what you get. Vas 3 días, pagas 3 días, no hay pagos extra, no hay 5 días antes otros eventos que a lo mejor querías ir, pero valen caros. No, todo concentrado en 3 días, vas, lo ves, hablas con la gente y te vas a tu casa. La de Praga es como más flexible, más abierta, intentan dividir a los developers de los no developers, a los técnicos de los no técnicos, y al final es un totum revolutum aquí que quedas con la sensación de que se podía haber organizado un poquito mejor, ¿no? Pero la gran ventaja que sí le he visto a Praga es que tanto dentro del evento como después del evento, el networking es brutal. O sea, yo conocí un mogollón de gente, incluyendo a Luna, Carliato, Kenobi, el capitán Kenobi, gente que, bueno, gente, conocí a muchos ponentes y conocí a muchos asistentes. Y hablas con la gente y te explica cuál es su historia y cómo llegaron allí y cómo viven y si se dedican a Bitcoin o no. Y esto se hacen muchísimos contactos, ¿eh? Y tuvimos un meetup organizado por Luna, un meetup hispano. Y nos juntamos al lado del río, allí en un sitio, en un bar. Bueno, era un bar, pero era la parte de arriba, que era como estaba, digamos, acotado para nosotros. Y hubo un debate sobre, bueno, hablábamos de todo un poco, ¿no? Básicamente cualquiera podía participar y decir sus ideas sobre Bitcoin, qué significaba para él o ella Bitcoin y, digamos, cómo encajaba Bitcoin en el mundo hispano. Entonces estuvo muy bien y creamos una peña muy, muy grande y luego había como, si te querías ir a los eventos del bar,
te podías ir al evento español o al evento internacional. Y yo pues me iba turnando porque tampoco quería estar solo con los españoles. Yo quería conocer también a los europeos y conocí, como digo, pues noruegos, polacos, rusos. Rusos no conocí ninguno. Turcos y de otros sitios, ¿no? Austriacos. Entonces, en ese sentido, pues, uh, no lo sé. Le voy a dar, de momento, le voy a dar como que Praga gana por la mínima. Y es debido a la facilidad que había para conocer gente y para hablar con gente y aprender de otros, ¿no? Aunque ya digo, Amsterdam estaba probablemente mejor organizado, mejor planificado. Y si tienes en cuenta que como no había que pagar extra por los side events, pues al final te salía más barato. Yo me gasté mucho menos dinero en Ámsterdam que en Praga. Praga me he gastado un dineral. Em, entonces, como resumen ya, merecería la pena si no has ido nunca a Miami, ni has ido nunca a Ámsterdam, ni has ido nunca a Praga, a un evento Bitcoin, un evento de los grandes, ¿merece la pena ahorrar 1.000 o 2.000 euros y tirar para allá? ¿O no? ¿O es mejor coger esos 2.000 euros y comprar Bitcoin? Pues bueno, un poco depende de quién seas, de cuáles sean tus expectativas y cuál sea tu misión, digamos, del ecosistema de Bitcoin. Si tienes un mero inversor y simplemente tienes curiosidad por Bitcoin, yo probablemente te diría, coge ese dinero y mételo en Bitcoin y te ahorras, o sea, y ese dinero dentro de 10 años se va a multiplicar por 10 y por 20. Ahora bien, si tienes el gusanillo de convertirte en en creador de contenido, o quieres de alguna manera entrar en el ecosistema Bitcoin, quieres dejar tu dinero fiat, quieres convertirte en nómada digital, quieres de alguna forma ir 100% a Bitcoin, porque es lo que te convence, lo que te gusta y lo que sueñas, entonces sí tienes que ir. Tienes que ir no solo a uno, sino que tienes que ir cada año mínimo a uno. Lo que te puedes permitir, pero mínimo a uno de estos tienes que ir. Entonces, yo de momento me estoy permitiendo uno al año, porque la economía no da para más, ¿no? Pero está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y coges muchas ideas y te replanteas muchas cosas y te cambia mucho tu punto de vista y te enriqueces mucho. Entonces, el dinero que te gastas, si eres capaz de, de coger las lecciones y aplicarlas de forma práctica a tu vida, probablemente te lo ahorrarías por otro lado y sería una buena inversión. Y aunque no sea así, aunque no tengas pensado dedicarte a trabajar en Bitcoin, una vez en la vida sí hay que ir. Una vez en la vida, pues vete a Ámsterdam, vete a Praga o vete a Miami. Porque bueno, date el gustazo y ya por lo menos lo has visto, ¿no? Porque aquí yo te lo cuento, pero no es lo mismo que yo te lo cuente que tú lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen y yo estoy muy contento de haber ido. He aprendido mucho y tengo muchas ideas en la cabeza que voy a tener que ir desarrollando durante meses, a ver cuál de ellas fructifica y cuál la tengo que dejar aparcada, porque todo no se puede hacer, hay que elegir en la vida. Lo más importante, la palabra más importante que puedes hacer, que puedes decir en tu vida es la palabra no. Tienes que decirle que no a muchas opciones, muchas invitaciones, muchas causas, porque como le digas que sí a todo, no haces nada. Tienes que enfocarte en una sola cosa. Consejo. Esto no es consejo de inversión. Cuando te levantes cada mañana, escribe una lista de las 20, de las 20 acciones, de las 20 sí, actividades que quieres realizar ese día y ordénalas por orden de importancia, ¿no? Número 1 la más importante y número 20 la menos importante, ¿vale? Cuando hayas hecho esta lista y ordenada en prioridad, tacha las 19 de abajo y solo haz la número 1. Si haces eso cada día, tu vida cambiará para mejor de forma brutal. Bueno, chicos, no me rollo más.
esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordad de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana.